serie o sermón acerca de la Pascua. Sí, y nos encontramos, hermanos, con el arresto del Señor Jesucristo en Juan capítulo 18, verso 1 al 9. Y por favor síganme con su vista si es tan amable. Después dice la Escritura, después de decir esas cosas, Jesús cruzó al valle del Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía unirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos se habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas y linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy yo, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Durante esta época hemos estado hablando acerca del Señor Jesús. Hemos hablado de la entrada triunfal. El domingo pasado hablamos sobre la oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero también hoy vamos a estar hablando acerca del arresto del Señor Jesús. Cosas importantes que van a pasar. Y contestando las preguntas básicas que todo cristiano necesitamos saber. ¿Por qué los cristianos celebramos o recordamos la Pascua? ¿Y por qué es la manera correcta de esta celebración? ¿Cuál es la manera correcta de esta celebración? Ahora hemos llegado al momento obviamente señalado, divinamente señalado, pues, de que el Señor Jesús iba a entregar su vida en rescate de la humanidad. La promesa de la venida del Espíritu Santo, de la vida eterna, la promesa del regreso del Señor Jesús a los suyos, la preparación de un lugar especial para nosotros en el cielo, la salvación. Todas estas cosas bonitas, hermanos, solamente hubieran sido palabras si el Señor Jesús no hubiera ido a la muerte, a la cruz y resucitado. Tenía que cumplirse cada una de ellas para que se hiciera realidad en nosotros. Pero no podemos dejar de ver que entramos en un momento realmente doloroso de parte del Señor. Un momento muy doloroso. Primero será arrestado, hermanos. Segundo será juzgado. Y por último, muerto en la cruz. Imagínense eso. Pero vemos que a lo largo de estas escenas finales del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, que los sufrimientos del Señor Jesús no son los que destacan allí, sino en la elevada dignidad de la gloria divina de nuestro Dios. Hemos visto en los domingos pasados, hemos visto el Evangelio de Marcos, y hoy quería que usted y yo pudiéramos ver otra perspectiva acerca del arresto del Señor Jesús en Juan. Juan lo ve como el Dios divino, eterno, poderoso, digno de ser alabado, que se humilló. Pero no ve tanto el sufrimiento físico, sino el divino de nuestro Dios. Dios siendo hombre, Él tenía el control total de la humanidad, el control total de los acontecimientos, siendo soberano. Todos los acontecimientos que están a punto de suceder en este periodo, Él los tenía controlados. No hay nada que estaba saliendo de su control. En los momentos de crisis, hermanos, en los momentos de dificultad, poner en relieve
a una persona, ¿sí? Su carácter, su cómo reacciona, ¿sí? Nos hace ver el carácter de esa persona. Cuando usted está pasando por problemas, cuando usted está en la crisis, cuando usted no sabe qué hacer, es cuando el carácter de Cristo debe salir allí, tal como Él lo hizo en la cruz, tal como Él lo hizo en el huerto Getsemaní, tal como Él lo hizo en cada uno de los juicios que llevó. En el momento más difícil, aún en el momento de la tentación, Él enseñó su carácter. Y por eso, hermano, yo quiero que usted ponga en su corazón, en su mente, sí, esto. El divino Redentor se sometió voluntariamente a la traición y al arresto de manos de pecadores para cumplir con el propósito de Dios. A pesar de todo esto, nunca olvidó las promesas que le hizo a sus discípulos. En el momento más difícil, de su vida del Señor, fue arrestado, fue traicionado, fue separado de Dios, del Padre, ¿sí? Y aún con todo eso no olvidó el corazón que tenía como nuestro Dios. Vamos a ir al versículo 1. El Señor Jesús se prepara para cumplir los deseos del Padre. Versículo 1 dice: después de decir esas cosas, Jesús cruzó al valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. El Señor Jesús, después de haber orado con sus discípulos y por sus discípulos, se disponía ahora a derramar su propia sangre en propiciación, en expiación de los pecados de la humanidad, tal como el profeta Isaías lo declaró en el capítulo 53. En cuanto a los detalles de esto, de este relato, el Evangelio de Juan resalta que salió, dice, con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Este es uno de los detalles que solamente el Evangelio de Juan lo dice. Los evangelios sinópticos no lo dicen, pero el Evangelio de Juan lo dice, lo menciona. Juan hace una obra de la salvación, hace que la obra de la salvación a favor de la humanidad, ¿sí? que ocurre en un huerto, sin mencionar el nombre de ese huerto. ¿Sí? Él menciona que fue el huerto. Lo más importante no era el Getsemaní, sino que el huerto que se estaba tomando allí. Esto nos invita a hacer una conexión con el huerto del Edén en el principio. Esto es como si quisiera decirnos el evangelista, nos quisiera decir, el pecado de la humanidad entró en el huerto, ¿sí? del Edén, pero también en un huerto, Dios proveyó una solución para ese pecado. ¿Ven la similitud? Ahora bien, los contrastes entre los dos huertos, entre el Getsemaní y el huerto del Edén. Adán y Eva hablaron en el huerto del Edén con Satanás, mientras Cristo habló con su Padre Celestial. Nuestros primeros padres cedieron a la tentación y cometieron allí el pecado que trajo nefastas consecuencias a toda la humanidad. Después de esto, huyeron de la presencia de Dios. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? vino al huerto y trajo en él, ¿sí? la salvación, la humildad, para que pudiera ir a la presencia de Dios. Después de estar humillado ante Dios, ¿sí? Él se humilló más ante el Padre. En el Edén ganó la primera victoria Satanás ante la humanidad, ¿sí? Pero en el Getsemaní perdió la batalla, hermanos, definitiva ante Cristo. Es en el Getsemaní que pierde la batalla, es en el Getsemaní. Mientras que en el Edén Adán tomó el fruto prohibido de la mano de Eva, en el Getsemaní Cristo recibió la copa de la mano del Padre Celestial. Mientras que en el primer Adán disfrutaba de todo lo agradable y bueno del huerto del Edén, y a pesar de ello pecó contra Dios. En el segundo Adán, o sea, nuestro Señor Jesucristo, solo experimentó dolor, dificultades, sí, pero aún así fue un glorioso conquistador. ¿Ve? Nada de lo que vemos, y por eso estoy tratando de hacer un pequeño acercamiento a la obra de Cristo en todos estos
en estos acontecimientos, un acercamiento que de verdad que quisiera hacerlo mucho más extenso y todo, pero a veces el tiempo no nos ayuda. Versículo número 2 dice: Judas el traidor, Judas un traidor en todo esto. Conocía ese lugar, dice, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los líderes religiosos judíos, conscientes de la popularidad de Cristo, habían decidido que el Señor Jesús no debería ser arrestado en la fiesta de la Pascua, no, ¿sí? A fin de evitar todos los conflictos que eso conllevaba. Pero Dios tenía otro plan en eso. Curiosamente, cambiaron de opinión. Amados, cuando a veces el mundo, a veces el gobierno, lo que sea, puede decir una cosa, pero recuerde, nuestro Dios siempre tiene la última palabra, siempre tiene la última palabra. Creemos en Él, confiamos en Él. La razón fue porque, la razón por la cual estos cambiaron de opinión fue porque Judas, el traidor, ¿sí?, les hizo una oferta. Miren, yo los voy a llevar, ¿por qué no arrestan al Señor Jesús, arrestan a Jesús, ¿sí?, fuera de la ciudad, en la noche, donde no haya nada, ¿sí? Y esa fue la propuesta. Él sabía dónde iba a ir el Señor, y fue así donde lo arrestaron. Parece que ellos estaban preparados para esto, ¿sí?, esperando únicamente a Judas que les señalara el momento preciso para movilizarse. El lugar de que el Señor se dirigió con sus discípulos aquella noche fue bien conocido por Judas, puesto que muchas veces él estaba allí con sus discípulos y con el maestro. Judas mismo estuvo allí, ¿sí? Por lo tanto, él conocía las costumbres del Señor Jesús, él sabía quién era el Señor Jesús. Amados, y vamos a tener también ver muchas cosas en común. Muchos que se dicen ser cristianos sin serlo. Hoy vemos a personas que dicen saber la Escritura, saber el Evangelio, y no lo son, tal como Judas. También el Señor sabía que Judas se había convertido en un traidor. Él sabía todo eso. Claramente en la cena, recuerden eso, en la última cena, en la cena del aposento alto, le dijo que él iba a ser el traidor. Sabía el Señor quién era. Pero entonces, ¿por qué llevó a sus discípulos a ese lugar? Era obvio, hermanos. Si hubiera querido esconderse, él no hubiera ido a ese lugar. Si hubiera querido huir, no hubiera ido a ese lugar. Si hubiera querido deducir, ¿sí?, que ese iba a pasar, él no hubiera ido ahí. Pero esto nos dice que él se entregó voluntariamente a morir por nosotros. Voluntariamente. Hace un año me tocó predicar en el evento de las iglesias que tenemos en CLN, y yo les decía muchas veces, los judíos no crucificaron a Jesús, los romanos no crucificaron a Jesús, no lo mataron, fue Cristo el que se dio, Él se entregó por nosotros, y no justifico a ni los judíos ni los romanos, no. Nosotros fuimos los mismos. Nos preguntamos qué hubiera pasado, qué pasaría en la mente de Judas cuando entregó al Señor. Mientras guiaba a toda una compañía, él mismo se sentía, sí, que él era la atracción en ese momento. Sí, cuántas veces él había estado con el maestro, había escuchado las enseñanzas del maestro, había enseñado la palabra también. Parece que su pecado había producido en él, sí, un profundo endurecimiento de su corazón hacia los sensibles recuerdos que tenía acerca del maestro y de las enseñanzas. En los momentos de comunión íntima que había tenido con el Señor y con sus discípulos. Ese proceso se había consumado cuando cuando Judas tomó la decisión de salir de la cena e ir en las tinieblas a buscar a los líderes religiosos para entregar al Señor. En el momento, ¿sí?, Judas ya tenía ese corazón negro, ¿sí?, de pecado, de maldad. Juan describe que los motivos de ese traidor, hermanos, eran, primero, que Judas era un egoísta, tenía motivos malignos,
¿sí? Alguien que se mueve por el odio al Señor Jesús, el amor al dinero y a sus propios intereses. Hoy tristemente, hermanos, hoy tristemente tenemos algunos pastores que se dicen y líderes religiosos que se llaman a sí mismos cristianos, que solo están en una iglesia porque buscan su beneficio, ¿sí? Porque buscan lo suyo, buscan ya sea el dinero, la fama, el poder, el reconocimiento. Eso es lo que pasa. Aún con todo eso, alguien me preguntó un día, ¿y por qué siguen allí? Aún con todo eso, hermanos. Yo creo que muchos de los que asisten a iglesias como esa están allí porque aman a Dios. Aman a Dios. Y por eso Dios tiene misericordia. Pero llegará el momento, así como Judas, llegará el momento en que estos líderes darán cuentas ante el Creador. Estaban con nosotros, actuaban como nosotros, hablaban como nosotros, pero no eran de nosotros, dice la Escritura. Amados, ¿sí? Siempre pongámonos a cuentas, siempre tengamos eso en mente, tengamos esto. De verdad, Cristo opera en mi vida, de verdad, Él es el Señor de mi vida, de verdad pasa eso conmigo, de verdad. Escucha esto, el divino Redentor se sometió voluntariamente a la traición y arresto de manos de pecadores para cumplir el propósito de Dios. Y a pesar de todo eso, nunca se olvidó de las promesas que le hizo a sus discípulos. Versículo 3. Preparados para arrestar al Hijo de Dios. Versículo 3 dice: los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de romanos, soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas y lámparas, y linternas y armas. Como acabamos de ver, hermanos, Judas es un profundo misterio de maldad. Habían acompañado al Señor Jesús durante varios años. Este hombre disfrutaba de las enseñanzas y de los milagros. Se había declarado un creyente y aún así, sí, había predicado en su nombre, sí, pero era un impostor. Lo que el corazón tenía en él era pura maldad. Estuvo al punto, hermanos. En una ocasión encontró a un grupo de numerosos enemigos que estaban en contra del Señor Jesús. Y Judas estuvo allí. Todo esto nos advierte que los privilegios, hermanos, Judas vio sus milagros, Judas vio la predicación del Señor, Judas vio todo lo que nosotros hemos experimentado y escuchado. Él vio todos estos privilegios. Por eso, los privilegios espirituales, hermanos, no garantizan la salvación de una persona, no. Es más, el mal uso de esos privilegios, sí, parece que ciega cada vez más la conciencia de la gente. Más. Yo no oro para que haya milagros en nuestra iglesia. Yo oro para que nuestra iglesia sea transformada a la imagen de Cristo. Yo no oro para que la iglesia sea multiplicada, sino que yo oro para que la iglesia cumpla con el propósito por el cual fue instituida. Que Dios nos multiplique, gloria a Dios. Que hay milagros, que sí hay milagros. Creemos en los milagros. Somos fruto de un milagro. No hay peor cristiano de aquel que parece ser cristiano sin ser cristiano, hermanos. Es triste ver a personas salvadas, pero no se comprometen con Dios ni con su obra. Solamente buscan su beneficio. Siempre he escuchado a lo largo del ministerio, hermanos, tantas personas, pero yo me esfuerzo. ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde están? Ese no es problema nuestro. Nuestro problema, nuestro asunto es que le entreguemos lo mejor a Dios, que nos entreguemos a Él. Los demás darán cuenta, hermanos. Hay tantas bendiciones aquí. Somos una iglesia pequeña, una iglesia con muchas necesidades, y si todos trabajáramos, si todos hiciéramos, esto sería algo muy grande.
Pero muchas veces ponemos de lado esto. Es que estoy cansado. Es que esto. Es que estoy lejos. No, hermanos. Es que el hermano no lo hace. Es que el hermano sí lo hace. Pero es un privilegio para nosotros hacerlo. Es un honor para nosotros servirle a nuestro Dios. ¿Quiénes seamos nosotros para que pusiera su mirada en nosotros? Judas había decidido traicionar al Señor. Y momentáneamente el mundo le colocaba en un puesto de cierta importancia. El momento de su gloria estaba allí. Aquí parece guiar a la numerosa compañía de hombres que seguían sus indicaciones. Esto siempre es así, hermanos. Cuando abandonamos nuestra fidelidad a Cristo, el mundo puede premiarnos, entre comillas, pero es por un breve tiempo, para luego dejarnos al olvido y darnos la espalda. Eso pasa. Alguien me dijo una vez: pastor, yo le pedí a Dios que me dé permiso de ir al mundo por un tiempo. ¿Y qué te dijo? ¿Que sí? ¿De veras? No, hermanos, le decía este joven: hermano, si de verdad ha creído en Cristo, usted no es del mundo. El mundo no lo va a aceptar porque usted no es de este mundo. Notemos que resalta el gran número de fuerzas que arrestaron al Señor. Era un grupo de soldados suficientemente numerosos como para que el tribuno los acompañara. Estos podían ser puestos a su disposición de las autoridades judías, ¿sí?, para el orden y para la seguridad. Además de que los romanos llegaron, también había alguaciles del templo, de los que eran ordenados por los sacerdotes y los fariseos. Estos eran los policías del templo, ¿sí? Estos eran los que llevaban la ley allí. De hecho, Lucas nos dice que los principales sacerdotes y ancianos y jefes de la guardia también estaban presentes cuando arrestaron al Señor. Debemos notar que Juan es el único evangelista que menciona a la compañía de soldados romanos y que demuestra que los gentiles también participaron en el arresto del Señor Jesús. Esta combinación entre judíos y romanos no era común, hermanos. ¿Se recuerdan? Eran enemigos, pero se unieron. Cuando los enemigos, ¿sí?, de Cristo, aun siendo enemigos contrarios, se unen por una causa. Y eso pasa en el mundo. Llegará el punto, y he estado aquí, aquellos que dicen ser ateos y aquellos que se dicen ser humanistas se unirán para tratar de destruir el evangelio. Y ya lo estamos viendo. Se unirán. Y dos corrientes contrarias se unirán. Eso pasó. Los soldados y los guardias se unieron. Sí, estos eran enemigos de Cristo, tenían algo en común, enemigos de Cristo. El poder religioso oficial representado en el sumo sacerdote, el poder político representado en los romanos, en los soldados romanos, los miembros de la aristocracia representados en los principales sacerdotes y ancianos, y los falsos cristianos representados en Judas. Todos juntos en contra del Señor. Todos los poderes parecen ser combinados de hacerle guerra al Mesías, al Cristo. Es una clara representación de las fuerzas del mundo en contra del odio que se tiene hacia el Evangelio. El mundo nos odia, hermanos. El mundo odia la verdad. El mundo odia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando eres confrontado con la Escritura, cuando eres confrontado con la verdad, tu maldad sale a la luz. Ellos no quieren eso. Hoy la comunidad, ¿sí?, se une. Autoridades religiosas, políticas, ¿sí?, de la comunidad, todos, diferentes grupos se unen, ¿sí?, aún algunos que se llaman cristianos. Se unen en contra del Evangelio de Cristo. Se unen. Hoy tenemos iglesias que odian a los cristianos. Iglesias cristianas que odian a los cristianos.
porque nosotros somos liberales, dicen ellos. ¿Sí? ¿Y cómo es posible que estos que dicen que hay pecado, ¿sí? ¿Cómo es posible que vivan de esa manera y odian esto? Nos queda claro que las autoridades, tanto judías como romanas, ¿sí? Empezaron y arrestaron al Señor Jesús. Pero los que incitaron todo este arresto fueron los religiosos judíos. Sabían ellos que el Señor era poderoso, hermanos. Sabían que Él era un hombre con poder, que habían visto los milagros, que habían visto a hombres resucitar, que habían visto a hombres ser sanados, que habían visto todo esto. Y sabían que enfrentarse a Él, sí, no iba a ser fácil. Y para eso tuvieron que unir sus fuerzas para arrestarlo. ¿Cómo podían oponerse ante el poderío del Señor? Pues pensaron que uniendo las fuerzas, fuerza armada, podrían hacerlo. Nada más lejos de la verdad, hermanos. La gente quiere unirse a la fuerza para pelear contra el Evangelio. Pero nuestra guerra no es contra sangre ni carne, hermanos. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra se gana doblando nuestras rodillas. Nuestra guerra se gana humillándonos ante el gran yo soy. Nuestra guerra se gana reconociendo que Dios está con nosotros y Él peleará. Nuestra guerra se gana confiando y reconociendo que Él es nuestro Dios y nos sacará adelante. Es absurdo buscar, ¿sí?, la luz del mundo con antorchas y linternas como ellos lo hicieron. Ni las armas, ni las antorchas, ni las linternas pueden servir para hacerle guerra a causa de Cristo. Tal como los hombres han seguido haciendo hasta ahora. El día de hoy se le llama la luz del progreso o la luz de la razón. Sí, pero nada se puede colocar en contra de la luz de la verdad que alumbra todo este mundo. Cristo Jesús, Él es la luz del mundo. Él es la verdad. Por eso, hermanos, el divino Maestro, el divino Redentor, se sometió voluntariamente a la traición y arresto de manos de pecadores para cumplir el propósito de Dios, pero nunca se olvidó de sus amigos, de sus discípulos, de las promesas que Él hizo. ¿A quién buscan? La siguiente palabra, versículo 4. Jesús ya sabía que lo que iba a suceder, así que salió al encuentro a buscar y les preguntó: ¿a quién buscan? Las malvadas intenciones de Judas y de sus acompañantes no lograron tomar por sorpresa al Señor. Él entró en aquel huerto, ¿sí?, sabiendo que allí iba a ocurrir esto, el arresto. No solo sorprendió la situación, sino que además, no lo sorprendió la situación, sino que además Él controlaba la situación, hermanos. Con una conciencia tranquila, transparente, se adelanta a sus enemigos y los confronta. ¿A quién buscan? Usted puede imaginar eso. Los soldados venían, los policías venían, los religiosos venían, y Él estaba con sus discípulos y se adelanta y le dice: ¿a quién buscan? Valientemente, controlando todo. Es verdad que en otras ocasiones, hermanos, sí, Él tuvo que huir para salir de la situación. Él tenía que huir cuando lo quisieron apedrear, cuando lo quisieron coronar como Dios. Él salió porque no era su tiempo. Pero en este momento, Él iba al frente. Para sorpresa de todos, sí, para sorpresa de los que iban a prenderlo, Él salió al encuentro y dijo: ¿a quién buscan? ¿A quién busca? El Señor no esperó que el grupo se dirigiera a Judas, sí, sino Él se entregó primero. Después Judas actuó, pero fue el primero. Todo esto nos demuestra la actitud de la grandeza y dignidad, sí, y autoridad que el Señor Jesús tenía, hermanos. Por seguro que aquellos soldados que estaban preparados para todos, sí, para todo lo que iba a pasar, pero cuando vieron esto, se quedaron sorprendidos. El efecto de esta acción no solo se debe haber sido sorprender a las personas, sino también, sí, era algo muy especial lo que estaba pasando. Por eso, hermanos, decía yo,
el divino Redentor se sometió voluntariamente a la traición y al arresto en manos de pecadores para cumplir el propósito de Dios, pero nunca se olvidó de sus discípulos. Verso 5 dice: a Jesús de Nazaret contestaron: yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando la compañía respondió: sí, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. El Señor no dudó en enfrentarlos con valentía, con el gran yo soy. Ahora bien, estas palabras significan mucho. Su identidad. Significan que Él es Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando se usó por primera vez? Sí, Éxodo 3, 14 y 15, cuando le dijo Moisés al Señor: ¿Y quién le digo a tu pueblo quién eres? ¿Qué Dios eres? Y a mi pueblo: yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy. Juan lo menciona yo soy muchas veces, lo menciona en el capítulo 8, verso 24, 28, 58. Pero antes de que veamos la reacción de lo que pasó en el gran yo soy, lo que el evangelista pone en alto, para que podamos verlo, menciona a Judas, el que lo traiciona, estaba con ellos, dice ahí. Parece que en vez de que los había guiado hasta el Señor Jesús, dejó de tener el protagonismo, dejó de existir allí, y es el maestro el que toma el protagonismo. En ese momento el poder divino del Señor, sí, de una forma muy diferente de que como estaban conviviendo en aquel día. Ellos pensaron que se iba a huir o iba a correr, o sus discípulos iban a enfrentar con ellos. Él se había cambiado, Judas se había cambiado de bando, ya no estaba con los discípulos, ya estaba en contra del Señor, ya estaba con los enemigos de Cristo, y se había quitado la máscara para ocupar el lugar que verdaderamente le pertenecía. Por eso Juan menciona eso. Así que versículo 6 dice: retrocedieron y cayeron a tierra. Verso 6, cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra. Sus enemigos se encontraron con un hombre que irradiaba autoridad, quien era capaz de enfrentarse a él con palabras poderosas que solamente Dios podía usar. Tal vez los soldados se espantaron cuando vieron todo eso. Se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible que esto pase? Era un sentido de temor respetuoso. Pero cuando el Señor Jesús se dio a conocer, este grupo de valientes retrocedió y cayó. Toda aquella multitud de veteranos soldados armados se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo indefenso, sin poder evitarlo. Eso es lo que pasó. Cuando el mundo se enfrenta a Cristo, a ese Dios vivo y poderoso, tiene que caer, porque no hay nadie que se pueda enfrentar a Él. La conclusión era evidente. Si el Señor Jesús pudo derribar, sí, a toda esta compañía con tan solo 2 palabras, ¿qué podría haber hecho para poder impedir ir a la cruz? Él lo hubiera podido hacer. Hermanos, servimos a un Cristo que con una sola palabra podría haber destruido a sus enemigos si Él lo quisiera. Servimos a un Cristo poderoso, a un Dios eterno, grande. Ese es nuestro Dios. Sin embargo, en ese momento no destruyó a sus enemigos, y no lo hizo por amor, por obediencia, por misericordia. Usted puede imaginar si eso ocurriría durante la humillación y su sufrimiento del Señor. ¿Qué va a pasar cuando Él se manifieste con su grandeza, su majestad divina en toda la plenitud? Cuando Él venga aquí y juzgue al mundo. Imagínense lo que va a pasar. Alguien me dijo: no, es que el Dios que habla el Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, es un Dios que no tiene misericordia. Sí, en cambio, el Dios que habla del Nuevo Testamento, el Señor Jesús, es amor y todo eso. ¿Y quién le dijo eso?
Espérese a ver Apocalipsis. Si toda la ira de Dios caerá sobre la humanidad. Lo que pasó en el Antiguo Testamento no es nada. Cuando mi Señor venga a este mundo y juzga a este mundo, toda su ira y su poderío caerá. No hay nada que el evangelista quiera que reflexionemos sobre todo este hecho. No hay duda de eso. El caer postrados, si los incrédulos, esto lo vemos como una señal ante los enemigos de Cristo. ¿Cómo será su fin cuando Él regrese con toda su gloria? Fíjense lo que dice Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor. Ese es el Señor que alabamos y adoramos. Ese es el Señor eterno, hermanos, que nosotros nos humillamos. Ese es el que nos salvó a nosotros. Las palabras del Señor Jesús comunican un poder invencible que no pudieron resistir, hermanos. Cuando toda la compañía de soldados llegó hasta donde se encontraba el Señor Jesús con un pequeño grupo de discípulos indefensos, de pronto ven cómo el Señor toma el control, el dominio de lo que estaba pasando. Con esto se cumplió varias porciones de la escritura del Antiguo Testamento. El Señor Jesús tenía el control pleno de todos estos eventos, de su pasión y de todo lo que había pasado y lo que iba a pasar. De parte de todo esto, debemos decir que el episodio, no hay ningún episodio, hermanos, en toda la escritura, de que la gente se caiga. Solamente aquí. Y las multitudes experimentan algún tipo de campañas evangelísticas y de sanidad en nuestros días y se caen. Y solamente lo vemos aquí. Personas que van en contra del Evangelio. Lo que Juan registra es la reacción de los incrédulos ante la declaración divina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, una vez más, el divino Redentor se sometió voluntariamente a la traición y arresto de manos de pecadores para cumplir con el propósito de Dios. A pesar de todo esto, nunca se olvidó de sus amigos, de sus discípulos. Verso 7 dice: una vez más, les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Toda la compañía de soldados retrocedió y cayó. Habría sido un buen momento para que el Señor Jesús y sus discípulos hubieran escapado. Pero no, el Señor decidió tomar el camino a la cruz. Él preguntó: ¿a quién buscan? Y ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. También debemos preguntarnos cómo, después de lo que acababa de experimentar este grupo, todavía insistían en arrestar y perseguir al Señor. Yo no sé qué hubiera pasado. Lo cierto es que ningún milagro, hermanos, ningún milagro, escuche eso, ningún milagro, por asombroso que sea, ¿sí?, logrará eliminar la enemistad entre el hombre y Dios. Ningún milagro. Somos un Dios que hace milagros, sí, pero el milagro no es lo importante. Creemos en un Dios que hace milagros, sí, pero el milagro no es el importante. Es Dios el importante. Tal es la obstinación de la rebeldía humana, que solo el amor y la gracia de Dios le puede vencer, hermanos. Él no solo cumplió con su propósito, sino también pensó en sus enemigos. Y en sus amigos, perdón. Versículo 8. Ya les dije que soy yo, dijo Jesús. Ya que soy yo la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. No hay duda que otros
muchos hombres en la misma circunstancia habían venido, dado la cara y se hubieran ido y dejado allí a las personas que estaban con ellos. Una vez más, ¿sí? Él vuelve a confirmarles la identidad que tenía y les dice: dejen libres a mis amigos, no necesitan llevarlos, yo estoy aquí. ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían la autoridad de Cristo, porque sabían lo que había pasado. El Señor Jesucristo iba a amparar a los discípulos sin considerar el costo que Él iba a pagar, el costo de sí mismo. ¿Y cuántas veces, hermanos, pensamos en nosotros mismos? Pensamos, antes de pensar en lo que Dios quiere para nosotros, o lo que Dios quiere para Él, o sus propósitos de Dios, pensamos en nosotros primero. Pensamos en nosotros. Es que yo quiero, es que a mí me gusta. El Señor Jesús pensó en sus amigos. De este modo demostró que era un verdadero pastor de ovejas, no un asalariado. Que cuando venía venir el peligro, los asalariados huyen. No hay duda tampoco de que las instrucciones del sumo sacerdote eran para arrestar al Señor Jesús y también a sus discípulos. Ese era el punto. Pero ellos tuvieron que dejarlo ir. Ellos estaban siendo guardados de la mano poderosa del Hijo de Dios, así como lo afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 28 y 29. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitarlas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Amados, si usted está en situación difícil, o si va a pasar, recuerde esto: estamos en las manos de Dios poderoso y nadie nos va a tocar. Esto sirve como una ilustración de la intervención continua de nuestro Señor a nuestro favor. Continuamente está intercediendo por nosotros, continuamente está a favor de nosotros. El divino Redentor se sometió voluntariamente a la traición y al arresto de manos de pecadores para cumplir el propósito de Dios. A pesar de todo esto, nunca se olvidó de sus amigos, de sus discípulos. Versículo 9 al 10. El Señor Jesús quiso cumplir sus propósitos del Padre. Lo hizo para que se cumplieran sus propósitos, sus propias palabras, no perdí ni uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado mi Padre? El Señor confirma de este modo que en su oración a favor de sus discípulos, en el capítulo 17, todo el capítulo 17 menciona a sus discípulos y nos ve a nosotros también. Durante el tiempo, dice el versículo 12, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va en camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Es cierto, la oración que dice aquí era para una pérdida, se refería a una pérdida espiritual y eterna de sus apóstoles. Intercede por eso, para que no haya esto. Mientras aquí, no solamente es una pérdida temporal y física, pero no dejemos de notar que ambas estaban en peligro en este momento. Porque si los discípulos eran muertos, no podía cumplir todo lo que se cumplió. No estuviéramos nosotros aquí. Tuvieron que cumplir los propósitos aún de sus discípulos. Si hubieran sido arrestados y muertos con el Señor Jesús, su fe definitivamente no habría sobrevivido en ese momento de la prueba. No lo hubiera hecho. Esto nos recuerda que el Señor siempre está en control de todo lo que pasamos. Y hermanos, déjenme dar una buena noticia.
Mira, los Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentamos en su vida, que enfrentan en su vida, no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es ¿qué? Fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Imagínense eso. Dios nos sostendrá. El Dios que sostenía los vientos en medio de la tormenta. Ese Dios, ¿sí?, nos sostendrá con su mano. No permitirá, escuche hermano, no permitirá a los creyentes que sean zarandeados y golpeados hasta no ser completamente y no ser destruidos. Él no permitirá que seamos destruidos. Él nos podrá pasar por eso. Él podrá pasar por eso. Permitirá que pasemos por situaciones difíciles, pero no permitirá que seamos destruidos. Quienes tenemos la tendencia a un carácter colérico, hermanos, impulsivo y violento, debemos cuidar nuestras acciones. Pedro era sincero y era impulsivo y arrebatado. Hermanos, yo me identifico mucho con ese Pedro. Pero sin quererlo estaba estorbando con los propósitos de Dios. Es buena la sinceridad, hermanos, pero junto con la violencia es peligrosa. El Señor tuvo que reprender a Pedro delante de sus enemigos porque su sinceridad era un impulso carnal. Los sentimientos nos traicionan. Así es. Por eso no nos basamos por los sentimientos. Como cristianos no nos basamos por los sentimientos, nos basamos por la palabra. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pedro es un ejemplo tangible de que seguir los sentimientos nos hace vulnerables al pecado. Puede ser que usted diga, es que yo siento que debe de ser de esta manera, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque este mismo Pedro, que había estado listo para defender al Señor Jesucristo con una espada, más tarde no estaría dispuesto a admitir que era un discípulo del Señor. Imagínense esto. Y a veces pasa eso con nosotros. A veces actuamos arrebatadamente. Pero debemos pensar cómo el Señor Jesús actuó. ¿Cuáles son sus propósitos? Así que déjeme concluir con esto. Recordándole una vez más que el divino Redentor, el Redentor del mundo, se sometió voluntariamente a la traición. Nosotros podríamos estar en ese momento. Y arresto de pecadores. Pero Él cumplió el propósito de Dios. Él cumplió su propósito. Y aún con todo eso nunca olvidó la promesa que le hizo a sus discípulos. ¿Usted es discípulo de Cristo? ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Usted ha creído en la obra redentora del Señor? ¿Es su Señor y Salvador? Si eso es, confiemos en que Dios nos sostendrá, nunca nos abandonará. Seamos fieles a Él, seamos fieles. No nos identifiquemos con un Pedro que se guía por las emociones. No nos identifiquemos con un Judas que traiciona. Al contrario, seamos fieles a Dios.